Bueno, ¿qué está pasando en Chile? ¿A qué se deben estas fuertes protestas que ya han dejado varios muertos? Para tratar de entender esto, estamos con Farid Cajat, experto en temas internacionales, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, Farid. ¿Y qué ha pasado? Porque, claro, uno lo que he escuchado a priori es que esto tiene que ver con el alza del pasaje en metro y los estudiantes han simplemente reventado todo, ha habido una explosión ya de fastidio encapsulado de alguna manera, pero entiendo que esto es mucho más complejo que una simple alza. Sí, bueno, por un lado está el tema de que el transporte público ha sido un tema que ha generado protestas desde hace décadas. La más reciente, el 2007, cuando se crea el sistema integrado Transantiago. Bueno, y la otra cuestión es que el metro de Chile es caro, medido como proporción del ingreso de la población. Hay un estudio de la Universidad Diego Portales que ve el tema en 56 países. Chile es el noveno en cuanto entre los países más caros, pero repito, no en términos absolutos, sino como proporción del ingreso. Entonces, sí es un tema en sí mismo, pero hay un dicho que corean algunos manifestantes y es: no son 30 pesos, son 30 años. O sea, no son los 30 pesos de aumento en el pasaje en metro, que son unos 4 o 5 centavos de dólar, sino que desde que se retornó a la democracia no se habría hecho algo significativo para corregir las desigualdades de un país que es más desigual que la media latinoamericana, una región que es la más desigual del mundo, que heredamos de Pinochet, en temas como pensiones, educación, salud, etcétera. Y sorprendía, Farid, la desconexión de la clase política chilena, porque claro, se dieron estas protestas, el fastidio, y como bien dices, no solamente es el tema del precio, sino incluso de la calidad del servicio, que muchos se quejan, que en hora punta es simplemente insostenible viajar en el metro de Santiago, y la respuesta de los políticos chilenos no fue el de escuchar, fue el de decirles: señores, levántense más temprano, señores, vayan a comprar flores porque son más baratas. Es decir, desconectados totalmente con lo que el pueblo chileno está exigiendo en este momento. Claro, el ministro de Hacienda, si no me equivoco, es el que les dice, porque el aumento de precio es en horario punta. Hora punta. Entonces le dice: levántense más temprano y vayan fuera de la hora punta. En un país, reitero, en donde el transporte puede llegar a equivaler al 20% del ingreso de una familia de bajos ingresos. Entonces, efectivamente, es casi el caso de María Antonieta diciendo: claro, no hay pan, que coman tortas, ¿no? O sea, totalmente desconectado de las necesidades de la población. Y el propio Piñera tiene una reacción inicial que es una declaratoria de guerra, literalmente, además. Luego ha reculado y primero ha eliminado el alza del pasaje en metro, y hoy día, poco antes de venir acá, vi el discurso que dio, en donde ya habla de la necesidad de atender los temas de fondo. Cuando decía no son 30 pesos, son 30 años, son los temas que mencioné. La educación es muy cara, no es pública y gratuita, y la educación pública incluso no es gratuita. El sistema de pensiones. El sistema de pensiones es muy criticado allá. Sí, la mitad de los pensionistas obtienen menos del salario mínimo, con lo cual queda claro que un sistema público era necesario porque había un elemento de subsidio para las pensiones de quienes menos tienen. Garantizaba una pensión mínima, la pensión pública, y garantizaba una pensión de por vida, porque además en el caso de las AFPs la pensión dura mientras dure el fondo. Claro, no, y es un modelo que ellos inventaron y justamente nosotros hemos adaptado en Perú. Claro, nosotros mantenemos la ONP, pero claro, hay un desborde ahí, en este momento una explosión que estuvo contenida, y no solamente pasa en Chile, lo hemos visto hoy en México, lo vimos también en Ecuador hace unos días. Hay un problema ya, digamos, de representación en el mundo, de desigualdad, que está generando estos niveles de insatisfacción en la población, que sienten que sus demandas no son atendidas. A ver, hay un factor propio de América Latina, ¿no? En los años del boom de los commodities, o sea, altos precios de materias primas que exportamos la mayoría de países latinoamericanos, el crecimiento promedio de la región estuvo ligeramente por encima de 4%, en el Perú por encima del 6%. Este año, según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento va a ser de 0.6%.
O sea, antes, incluso en el primer gobierno de Piñera, bueno, y dicho sea de paso, tampoco Bachelet. Ni Piñera ni Bachelet en lo esencial abordaron estos problemas. Pero cuando menos estos problemas se dan en un contexto de una economía que crecía a tasas más altas. Entonces, eso es un problema más o menos generalizado, producto en parte de shocks externos, ¿no? Por ejemplo, el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, los dos principales socios comerciales de la buena parte de los países de la región. Además, hay un tema, digamos, de la problema de representatividad en el sistema político. Chile hace ya un tiempo ha hecho el voto algo opcional y ligeramente por encima del 50% de los electores habilitados para votar no ejercen el derecho al voto. Ese en sí mismo ya era un síntoma, ¿no? Y de los que ejercen el derecho al voto, una proporción creciente estaba empezando a votar por opciones de izquierda que antes eran extraparlamentarias y más radicales de lo que había sido la concertación. Esos eran síntomas de un malestar. Digo, yo no vi venir estas manifestaciones ni el nivel de violencia que hemos percibido. Pero en todo caso, en retrospectiva, sí uno puede identificar síntomas de malestar que parecen no haber sido tomados en consideración. Para ir terminando, Farid, Bolivia, que me parece un caso importantísimo de mencionar, porque hasta la mañana lo que se sabía era que Evo Morales iba a una segunda vuelta según el avance del escrutinio de la votación. Sin embargo, el último dato que revisé es que esta diferencia se ha cortado y Evo Morales estaría a punto de ganar en primera vuelta. Claro, el sistema electoral boliviano establece que para ganar la presidencia en primera vuelta, si mal no recuerdo, se necesita 45% de votos en primera vuelta o 40% y una diferencia de 10 puntos o más sobre el segundo. Morales había obtenido poco más de 40%, pero la diferencia con el segundo en los primeros escrutinios era del 7%. Por ende, eso auguraba una segunda vuelta. Ha habido problemas con el conteo, algo así como ya ha pasado en más de un país latinoamericano, se cayó el sistema, pasó aquí con Fujimori el 2000, pasó en México en los años 90, y cuando se retoma el conteo la diferencia se había ampliado más bien, y entonces Morales estaría cerca de lograr el 10% de diferencia con el segundo, Mesa, el candidato Mesa, y si eso ocurre ganaría en primera vuelta. Claro, lo que quiere es evitar una situación en la que ya se ha visto involucrado cuando se fue a un referendo para determinar si él podía ser candidato nuevamente a la presidencia. Y es que en una segunda vuelta la oposición lo único que tiene que hacer es ponerse de acuerdo en votar contra Evo. Y ahí perdió en el referendo y podría haber ocurrido en una segunda vuelta. Todavía no hay, en todo caso, anuncio oficial, pero ese es el escenario en este momento. Pero no sé cómo lo hayas analizado, pero ¿cuán dispuesto está en este momento el pueblo boliviano a aceptar una situación de ese tipo? Entiendo que ha habido una serie de ya cuestionamientos el día de hoy, de manifestaciones de enojo. Es decir, no es el Evo que 2019 no tiene el mismo capital político que tenía hace 10 años. No, definitivamente no. La situación económica tampoco es la mejor. No se notan tanto los síntomas porque hay un déficit fiscal muy grande que está un poco cubriendo el problema, pero efectivamente creo que temían la posibilidad de pasar a segunda vuelta. Lo que hay que decir en favor de las elecciones en Bolivia es que sí hay observadores internacionales neutrales, la OEA y la Unión Europea, por ejemplo. Va a ser importante cómo se pronuncien esos observadores respecto a lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Farid. Farid Cajat, experto en temas internacionales sobre varios temas. Vamos a ver cómo se desarrolla tanto el escenario en Chile como en Bolivia, donde las cosas están bastante complicadas. Nos despedimos, yo lo dejo con Tatiana Alemán.